Si yo les preguntara qué es lo que creen que va a ser lo más importante que va a venir en la próxima generación, muchos me responderían el Ray Tracing, el 4K, la fluidez, los FPS, pero en realidad hay algo que sobresalta sobre todo esto y que casi nadie conoce. Así que sin mucho más que decir, pónganse cómodos y cómodas que vamos a comenzar. El tema de hoy es bastante interesante y es por eso que los invoqué a todos a través de todas mis redes sociales y que es algo que no suelo hacer, pero según lo que yo considero el tema de hoy lo amerita. Así que yo que ustedes me voy preparando un cafecito o algo para tomar, porque lo que vamos a hablar en este video va a ser muy interesante y nos va a enganchar a más de uno. Ya está por más de hablado por todos lados de la nueva generación y todo lo que va a traer. Entre una de las novedades principales, el Ray Tracing o jugar en 4K, y en algunos casos se dice que van a poder jugar a muchos FPS. Pero hay una cosa que es más importante que todo esto, porque sí, no podemos negar que el Ray Tracing o estas nuevas tecnologías que se vienen van a ser muy interesantes y van a dar que hablar, pero hay algo que muchos de nosotros no conocemos y que va a traer un cambio muy significativo en todo esto. Y estoy hablando del DLSS. DLSS es básicamente la abreviatura de Deep Learning Super Sampling. Y no les voy a decir la traducción en español porque les voy a decir la verdad, es bastante rancia, así que quédenselo mejor en inglés. Básicamente el DLSS es una tecnología que aplica Nvidia, y sí, la misma marca que fabrica las RTX 2000 o 3000 que se van a venir, y que funcionan mediante la inteligencia artificial. Pero para, ¿qué inteligencia artificial? Eso no es demasiado avanzado. ¿Cómo que inteligencia artificial? Bueno, para entender esto tenemos que entender primero qué es y cómo funciona una inteligencia artificial. En pocas palabras, una inteligencia artificial, como el nombre lo indica, es la inteligencia que desarrollan las máquinas. Básicamente hay algoritmos y bases de datos con las que se entrenan a estas inteligencias para responder de determinadas maneras en determinadas circunstancias. Pero a diferencia de lo normal que venía hasta ahora de un algoritmo que te decía si pasa esto, hace esto, lo que se busca con las inteligencias artificiales es que en base a este entrenamiento sean capaces de ser independientes y tomar las decisiones por ellas mismas en base a sus consideraciones, y que no solo respondan de tal manera frente a tal circunstancia, sino que lo evalúen ellas mismas, más o menos como un ser humano cuando nace. No salimos sabiendo todo, sino que vamos aprendiendo todo, y conforme vamos creciendo vamos aprendiendo cosas hasta el punto en el que cuando ya creces tomás tus decisiones por vos mismo y haces todo en base a tu consideración. Bueno, más o menos igual funciona una inteligencia artificial. Esto lógicamente está explicado de grandes rasgos para que entendamos todos y más o menos podamos meternos en esto, pero obviamente es mucho más complejo, y si les interesaría que hiciera un video sobre eso, dejen mucho apoyo en este video y déjenlo en los comentarios. Pero bueno, volvamos a los que les venía diciendo hasta el momento. Si se acuerdan, el Deep Learning Super Sampling o DLSS, les dije que trabajaba con inteligencia artificial. Utilizan una inteligencia artificial de Nvidia que entrenó la misma Nvidia las bases de datos de esta empresa para reconstruir imágenes con una mejor calidad. Sí, todo muy piola, pero ¿qué onda? ¿Para qué sirve el DLSS y cómo se usa? Bueno, básicamente esta tecnología sirve para optimizar nuestra tarjeta gráfica. Básicamente, si nosotros activamos el DLSS, nuestra tasa de frames aumenta muchísimo, y ahora les voy a explicar el por qué. Por ejemplo, nosotros queremos jugar a un juego en 4K. Normalmente, para jugarlo sin esta opción, nosotros tendríamos que hacer que nuestra gráfica renderice todo el juego en 4K. Pero ¿qué pasa cuando activamos la función del Deep Learning Super Sampling? Lo que pasa cuando activamos el DLSS es agarrar y renderizar el juego a 1080, pero reconstruye mediante su inteligencia artificial la imagen para que llegue a los 4K. Rellena los píxeles en base a su propia inteligencia. Y es por eso que generalmente cuando se activa tenés un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque realmente vos estás jugando el juego a 1080, pero el DLSS está trabajando en su inteligencia artificial para que lo puedas ver en 4K. Y sé que acá mucha gente, sobre todo la gente que ya tenga más o menos en claro lo que es esto, va a estar un poco confundida. Y déjenme decirles que vean todo y escuchen todo lo que tengo para decir antes de comentar algo. Pero ojo, esto es como una breve introducción para que entendamos qué es y cómo funciona el DLSS, pero no vayamos tan rápido, porque para entender cómo es esto tenemos que fijarnos bien en las bases. Porque no es que el DLSS haya salido ahora que dijeron, oh bueno, inventamos el DLSS para que lo puedan usar en sus jueguitos. No, en realidad el DLSS es una tecnología basada principalmente en la tecnología de Nvidia DNN, la abreviatura de Deep Neural Network. Básicamente esta tecnología funcionaba algo parecido al DLSS. Funcionaba para optimizar las tarjetas gráficas, pero era utilizado más para la producción o el renderizado de modelos 3D, 2D y para programas y software. Y utilizaba la inteligencia artificial, por eso el Deep Neural y Networks, en bases de datos de Nvidia para mejorar la calidad de las imágenes
imágenes que se sacaban. Por ejemplo, salía una imagen que tenía una parte borrosa, una parte un poco oscura, entonces se utilizaba el DNN para reconstruir esa imagen y que se viera mejor. Nvidia dijo, che, tenemos esta tecnología, ¿por qué no la aprovechamos para incluirla en el gaming? Y fue así como nació el Deep Learning Super Sampling en 2018, junto con la salida de las nuevas RTX 2060, 2070 y 2080. Y ahí fue cuando salió la primera versión del DLSS, el DLSS 1.0, pero realmente era una tecnología que no se utilizaba mucho porque tenía dos principales problemas, y es que realmente no conseguía un resultado del todo convincente porque habían imágenes en las que se equivocaba o no funcionaba correctamente, y que aparte que los desarrolladores de juegos no incluían esta tecnología en sus juegos porque era algo como que no importaba mucho. Entonces era como una tecnología que estaba ahí, estaba buena, traía innovaciones, pero ya está, ahí se queda. Y fue así como en abril del 2019 sacaron una actualización del DLSS, el DLSS 2.0, una versión mejorada del Deep Learning Super Sampling que fue ejecutada un año después, y esta vez sí dio algo más de lo que hablar. Y especialmente, a diferencia de la versión 1.0 que solamente eran soportadas por el Battlefield 5 y el Metro Exodus, que creo que ninguno de nosotros, o la gran mayoría por lo menos, no tenemos la PC para correr estos dos juegos, con esta nueva versión 2.0 que traía mejoras con respecto a la anterior, ya lo podían soportar otros juegos como el tan famoso Wolfenstein o el Control. Básicamente esta nueva versión, la 2.0, traía muchísimas mejoras con respecto a la primera, y era como si lo hubieran busteado de una manera increíble, porque esta vez sí valía la pena activar el DLSS, ganar ese rendimiento, porque los resultados que conseguía generar eran incluso iguales o en algunos casos mejores que si vos los estuvieras renderizando con tu tarjeta a esa resolución. Sí, todo muy piola, cómo funciona, es interesante, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que decís? Bueno, es que acá no termina la cosa, y es que en la próxima generación se va a venir el DLSS 3.0, de la que nos encontramos hasta hoy en día, y si ya hasta hoy en día está dando que hablar y es un resultado muy impresionante, imagínense en la próxima generación con las nuevas tarjetas RTX. Si son atentos se habrán dado cuenta que yo todo el tiempo mencionando el DLSS me refería a Nvidia, la que hace las tarjetas RTX, y creo que nos podemos dar cuenta que las nuevas consolas, las nuevas generaciones no van a ser solamente Nvidia. A lo que me refiero es que esta tecnología solamente la tiene Nvidia y es propietario y exclusiva de Nvidia. Solamente vas a poder usar el DLSS si tenés una tarjeta RTX, y creo que la gran mayoría de nosotros no podemos, y aparte que las nuevas consolas van a venir con tarjetas gráficas de AMD. ¿Pero eso significa que nosotros nos vamos a quedar sin un DLSS o un equivalente? No. Nvidia muchas veces ha dicho que su tecnología no es copiable de un día para el otro y que tienen muchos años de trabajo, y eso es indiscutible, pero no son la única empresa que se dedicó a investigar y a trabajar en el mundo de las inteligencias artificiales. Al menos la gran mayoría de las empresas grandes que están en el top hoy en día saben que el futuro son el Machine Learning y las inteligencias artificiales, si no pregúntenle a Tesla. Es por eso que si bien Nvidia pudo haber desarrollado por muchos años su DLSS y su RTX, no es la única que se basó en inteligencias artificiales y que estuvo trabajando en eso en secreto. De hecho, me atrevería a decir que al menos la gran mayoría de las empresas grandes estuvieron trabajando en esto en sus departamentos de ingeniería. Entonces, ¿a qué querés llegar con todo esto? Bueno, básicamente, si bien no vamos a tener el DLSS de Nvidia para la gran mayoría de nosotros, ni en las consolas ni en las PCs que no tengan una gráfica Nvidia, tenemos alternativas de otras empresas. Por ejemplo, tenemos que por parte de Sony se patentó un misterioso sistema que parece que va a ser independiente y que va a ser parecido al DLSS utilizando su inteligencia artificial. En cuanto a Microsoft, ¿qué pasa con la Xbox y con nosotros PC? Microsoft somos la gran mayoría de nosotros. Bueno, Microsoft ya tiene una tecnología y la tenía hace tiempo, solo que la sacó un poquito después que Nvidia. Estoy hablando del DirectML. Si se acuerdan, siempre estuvo el DirectX 11, DirectX 10. Bueno, esta vez viene el DirectML. Las siglas ML vienen de Machine Learning. Ahí les suena un poquito más, ¿no? Básicamente la introducción de inteligencias artificiales para el rescalado. Y recordemos que Microsoft incluye a todo, a Xbox y a PC. Microsoft es igual a Windows. El DirectML va a ser una tecnología que va a ser implementada al DirectX 12, que salió recientemente y que no se está usando mucho porque todavía no es rentable, pero que está pensado para el futuro y las nuevas generaciones. Así que por eso estoy diciendo que esto va a ser lo más importante de la nueva generación. Vamos a poder jugar a una tasa de frames muy buena, a resoluciones altísimas y de una muy buena manera. Espero que se hayan enganchado, les haya entretenido y les haya parecido interesante, o al menos tanto como a mí, que a mí me entusiasmó muchísimo investigarlo. Gracias por verme un día más y nos vimos.